Hola, hola, un saludo para ti Galaxy y un saludo para tus suscriptores. Espero que estén bien, yo soy Iván Helsing y me encuentro muy feliz, muy contento por esta invitación. Entraré entonces acá al apartado de mis héroes. York es el mejor que yo tengo. Aquí está, 176.000 de poder. Le sigue Lucy. Después Coco. A Coco la vengo subiendo hace poquito, hasta hace apenas unas 3 o 4 semanas. La estoy usando en arena. Le sigue Pyre. Después Gerber. Kunming. Aurora. La lechuza. Flint. Alma. West. Medea. Bala. Luke. Merlin. Blisa. Syntax. Ingrid. Teresa. Bien, hasta acá los de nivel 100. Bueno, en mi caso tengo los siguientes héroes. Como principal y más fuerte por ahora, Coco, Mira, Lucifer, Lufia, Flynn, York, Pyre, Brunhilde, Cerces, Bedivere, Saizo, Girth, Herbert, Uther, Yauchan, Aurora, Delphos, Malaki, Shalman y Merlin, que se encuentra en proceso todavía de mejora. Sue, Pandarus, Jacob, aunque ya no lo estoy usando, la verdad. Jolie, Gridlock, Crash, pero ya tengo tiempo que no lo uso tampoco. Aurai, Zoe, Wet, aquí pueden visualizar a Alma, ok, con su skin también, Lane. Muy bien, ahora continuando, acá tenemos uno en el que se encuentra Jolie, York, Aurora, Coco y por último Brunhild. Pero al ser Brunhild una leyenda, a esta la podemos cambiar por Zoe o incluso también podemos cambiarla por Perla. Ambas, tanto Zoe como Perla, tienen la oportunidad también de interrumpir los movimientos de los equipos enemigos. Aquí, por ejemplo, Jolie hace daño tanto físico como mágico. El daño masivo va a ir por cuenta de Jolie, de York y de Coco, ayudados de la colaboración de Aurora, que les da velocidad. Ahora bien, uno de los equipos más usados en el Magic Rush es este, que es una formación netamente física. Está conformado por Max, York, West, Aurora y Coco. En este caso lo que hace Max es proteger a toda la fila media, por lo tanto York, Coco y West son de fila media, van a estar protegidos. Mientras ellos lanzan sus ataques a través de sus habilidades, van a ser protegidos por Max y van a ser acelerados por Aurora. Lo que se busca en estos equipos es obtener rápidamente energía para poder lanzar sus ultimates lo más
seguido posible durante la batalla. Bien, otra de sus variantes para esa formación es esta que vemos aquí. En este caso, West fue reemplazado por Thorin y Jolie fue reemplazada por Pyre. En estos equipos se utilizan dos soportes. Sin embargo, como Pyre no es un héroe gratuito, entonces podemos solamente utilizar a Aurora y dejar, por ejemplo, a Jolie, o quizás se puede dejar también a Max, York, Thorin, Aurora y Coco. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, una formación con un tanque que es Saizo, pero se dan cuenta que Aurora, Coco y York prácticamente son la base de estos equipos físicos. También utiliza Pyre porque Pyre ayuda demasiado, sobre todo con los ataques de área que recibe el equipo para disminuir su daño a todos los que protege. Sin embargo, estos equipos no son muy comunes verlos con un tanque. Realmente no hay un tanque que sea muy bueno para estos equipos, pero se puede probar, por ejemplo, en lugar de Saizo, al ser leyenda no se puede obtener fácilmente, se puede probar también con Uther. Uther es un héroe gratuito, desde el principio lo obtenemos y al obtener la energía completa para lanzar su ultimate protege a todos los héroes. En caso de querer utilizar algún tanque, ahí está la opción: Uther, York, Aurora, Coco, y en lugar de Pyre puede ser, por ejemplo, Perla o Lufia o hasta el mismo Thorin. Bueno, como mi compañero Ivar Helsing ha mostrado, los teams físicos principales están en Coco, en York y en Aurora. ¿Sí? Hay unas variantes. ¿Por qué? Porque esto es lo que da tanto velocidad de ataque, aumenta el poder físico, da reducción de armadura, ¿ok? Y bueno, apenas con Aurora, que es un potenciador extremadamente genial para toda esta clase de héroes. En este caso, bueno, está el talento activado en Lufia, ¿ok? Y que es aumento de poder físico. Y Caperucita aquí nos brinda es penetración de física y hace una reducción de armadura del enemigo. Además de que cuando ella muere dispara un proyectil y causa gran daño. Y con su skin tiene la habilidad de resucitar nuevamente con el 75% de salud. Así que esto con Aurora le da el tiempo suficiente para que se pueda recuperar y volver a la acción, que es lo que se quiere. En este caso se puede observar que es un jugador de alto nivel, de un mer muy avanzado, y por las características, por el nivel y la configuración del equipo extra. Pero esto no debe detenerlos, porque es un héroe que se puede adquirir fácilmente, ya que todos son free. Imagínense, el Lufia se consigue al comienzo del juego, igual que cada uno de los demás héroes que se van adquiriendo a medida que vamos avanzando. Así que habrá mucha oportunidad de poderlos trabajar si eres un jugador nuevo. Incluso si no lo eres, también tienes mucha oportunidad si te centras en un team que haga super combo, que para mí lo considero con Aurora y Coco, y ya le agregamos los demás héroes físicos para que nos dé el mejor rendimiento que estamos buscando. Bueno, a continuación voy a presentar otro team, espero que tal vez sea de su agrado. Esto para los fanáticos de Gear. Aquí en este caso se sigue manteniendo el combo Coco Aurora. Como pueden observar, es un merger avanzado, nivel 104, héroes totalmente rojos. Y bueno, tiene a Pyre, que es un legendario pago, pero pueden reunir los diamantes y pueden obtenerlo mediante ruleta de suerte. Ya hoy en día, si se ahorra bien, se puede comprar este héroe y puede ser muy buen soporte en cada una de las fases del juego, ¿no? Bueno, en este caso Gear es un destructor, un cañón de área. Entonces su daño por salpicadura es bastante grande. Aparte de que la cortina de imanes que genera Zoe y la habilidad del equipo de martillo y la habilidad propia de aprisionamiento, pues hace que el enemigo no le dé mucha oportunidad de atacar, ¿no? Aquí también se puede combinar con una Pearl, por ejemplo. Así que bueno, este es un team más. Aquí un equipo también semi legendario. Solamente tiene a Hedwyn, casi 4 estrellas. De resto tiene a Coco, a Mira y a York con skin full. Y Aurora todos en 7 estrellas. De igual forma, el equipo extra es alto, igual que su tecnología. Así que a la larga pudiese ser un team que les puede servir. Es un team físico. A continuación sigue mi amigo Ivar Helsing.
Bien, y ahora tenemos este otro ejemplo con héroes gratuitos. Aquí en lugar de Hedwig o la lechuza, ella sería reemplazada, puede ser por Sue, por Zoe, por Coco, por York o incluso por una Jolie. Acá León resiste bastante en estos niveles. Tenemos a Luke, que él se encarga de evitar la regeneración de salud del equipo contrario, de los enemigos, y además les va causando daño constante con esas llamas que les provoca a cada uno de los enemigos. Está la soporte Candy. Esta también crea unos escudos que absorbe el daño recibido, y además con su golpe de sabor amargo, por ejemplo, ella va a evitar que los enemigos también reciban curación. Entonces la curación enemiga la va a absorber para ella. En reemplazo de la lechuza podemos sacar, por ejemplo, a Zoe, que ella se encarga a través de sus ultimates y de sus barridos con cada disparo de ir haciendo interrupciones en los ataques enemigos. Además que con su ultimate los junta a todos los que alcanza a tener dentro de su área. Y por último pues Pandaro nuevamente en un equipo gratuito. Y pues acá él se va a encargar de envenenar al equipo contrario y de quitarle los escudos. Si se utiliza por ejemplo en lugar de la lechuza a Jolie, Jolie también tiene un ataque híbrido. Es decir que hace daño tanto físico como mágico e irá bastante bien en este equipo porque acá ya no habría abuso de fila trasera ya que Jolie es de fila media. Estaría acompañando más o menos a la altura de Luke a el resto del equipo, es decir que estaría bien distribuido en el campo de batalla. Lo mismo sucedería con Sue, y la cuestión de Sue es que ella interrumpe también los ataques enemigos cuando lanza su ultimate. Bueno, aquí tenemos un equipo mágico de veneno con aceleración. Se encuentra Jacob, que regenera energía solo, además saca clones y crea vértigo. Está Patra, que convierte en pequeños bichitos a los enemigos, mantiene un veneno constante sobre el equipo contrario y además aumenta el daño si se mantienen las habilidades de veneno sobre los héroes enemigos. También está Green Eye. Esta es la curandera del equipo. Cuando saca su ultimate ayuda a regenerar la salud de los que alcance a tocar con su enredadera, pero a los enemigos les hace daño. También es de veneno y mantiene un daño constante. Sebastián es el acelerador del equipo y en caso de morir alguno de sus compañeros, pues Sebastián se va a encargar de revivirlo. Y por último tenemos a Pandaro. Pandaro es un héroe con daño híbrido, es decir que hace daño tanto físico como mágico, y lo bueno de este es que quita escudos constantemente con sus habilidades. Todos se obtienen gratuitamente, no hay que pagar diamantes por ellos. Incluso a Jacob se puede obtener a través de la tienda junto con Pandaro, y es un equipo que funciona bastante bien en cuanto a daño y quitando escudos. Bien, ahora tenemos esta otra configuración que es una variante. También utiliza a León como tanque y utiliza a Pandaro como de fila trasera, pero en este caso están utilizando a una Aurora, que va a ser más o menos lo mismo que Sebastián, que es la aceleración, a una Coco, y aquí están utilizando a Hecate, que es bastante cansona con ese perrito. Prácticamente es lo mismo, solo que el tanque va a resistir bastante el daño, Aurora va a aportar la aceleración, Coco y Hecate van a ser los que hagan más daño, y Pandaro va a ser el que envenene al equipo contrario, le quite los escudos y no permita que se cure tan rápido ni tan seguido. Entonces esta es otra variación del equipo que acabamos de ver. Bueno chicos, estos fueron algunos de los teams que están usando los top, que pueden hacer de utilidad en las diferentes fases del servidor o en las que se encuentren, principiante, medio o avanzado. Muchas gracias a Ivar Helsing por compartir sus héroes, por compartir sus conocimientos, por compartir su ayuda aquí. Y bueno, realizar esta gran colaboración que de verdad que ya teníamos tiempo esperando hacer alguna nuevamente en el canal. Y gracias, suscríbanse a su canal, suscríbanse al mío si quieren ver más. Y una próxima colaboración en el canal de Ivar Helsing, así que pendientes. Ivar Helsing, vamos contigo. Bueno, eso es todo por el video de hoy. No siendo más, yo me despido. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias Galaxy por la invitación. Y para mí ha sido todo un placer tener la oportunidad de realizar este video colaborativo y espero que les sea de mucha ayuda. Y a ustedes suscriptores, no se les olvide darle like y suscribirse a este canal Galaxy Games MR.
Y los invito a que se pasen por mi canal Ivan Helsing, en donde también encontrarán contenido sobre Magic Rush. Chao, chao.